Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mil bendiciones en el nombre de Jesús, gracia y paz a los hombres de buena voluntad. Se me conoce por el nombre de José Manuel y soy el autor del canal en Telegram de Cristianos en la Brecha, como asimismo también a partir de ahora de este mismo canal. Comentaros que estoy aquí en una nueva andadura en mi caminar en Dios para compartir con todos vosotros tanto de la palabra del Altísimo como de todo lo que Él disponga en mí sobre lo que acontece en el mundo. Y respecto a esto, llevo desde enero del 2021 divulgando en mi canal de Telegram acerca de la palabra de Dios, como asimismo luchando en él contra la fraudemia covidiana que vivíamos en aquellos momentos y evidentemente contra las huestes de maldad que implementaron dicho plan del maligno, como asimismo también están implementando otros planes con el fin último de llevar a las naciones, es decir, a la gente, a estar sometida bajo la bota, bajo el control totalitario de esa bestia que se va a levantar de entre las naciones a gobernarlas, precisamente para hacerlo sin Dios, para implantar una dictadura global, evidentemente sin amar a Dios y por consiguiente sin obrar en él. Gracias a Dios, muchos hijos del Altísimo despertamos en aquel momento de fraudemia totalitaria a Él para evidentemente compartir de su palabra, de su salvación en el Cristo Jesús y asimismo divulgar de su verdad en todas las cosas, por ejemplo, en lo que sucedía alrededor del mundo. Pero ha llegado el momento, gracias a Él, por lo menos en mi caso, de poder estar aquí con todos vosotros hablando, divulgando de la palabra de Dios y compartiendo de su verdad en todas las cosas a través de este medio para que todo lo que Él disponga en mí pues pueda compartirlo de una manera más ágil, más dinámica y más directa, con el fin de que con mis hermanos en el Cristo podamos mutuamente crecer como templo santo en Dios, y aquellos que no sean todavía hijos del Altísimo, pues que puedan escuchar de la palabra del Eterno en todo momento, en todo lugar, y que evidentemente también conozcan de su verdad en todas las cosas y de alguna manera, pues entre todos busquemos de tener un mundo mejor mientras Dios nos dé la oportunidad de ello. Alguno podrá decir, bueno, ¿cómo va a ser que gente que está sin Dios pues pueda aportar, por ejemplo, para que el mundo sea mejor? Simplemente comentar a los hermanos que puedan decir eso, que la realidad es que Dios usa a todo el mundo. Si Él quiere, usa hasta las piedras. Y de igual modo, usa hasta a sus enemigos para sus propósitos. O sea que estos vídeos, por lo menos este vídeo, que si Dios me permite compartiré, pues está dedicado a todos, no solamente a mis hermanos en el Cristo. Porque de alguna manera puede ser que muchos que ahora no tienen a Dios, en algún momento sí sean llamados a Él, evidentemente por alguna palabra de salvación que podamos transmitirles. Y mi labor, mi servicio a Dios, si es que le puedo servir a Dios en algo, si es que le podemos servir a Dios en algo, es compartir de Él en todo momento, en todo lugar, y pues Él hará el resto. Yo, en este caso, en mi caso particular, he de ser ese cristiano en la brecha, pues que evidentemente Dios me enseña en su palabra que he de ser. Y es por ello que precisamente el nombre de mi canal es el que es, Cristianos en la Brecha. Porque hemos de pararnos, los hijos de Dios, en medio del cisma que ha abierto el hombre contra Dios, en medio de esa brecha, para clamar a Dios por misericordia para la gente, para que verdaderamente se arrepientan de una manera genuina delante de Él y puedan ser salvos en el nombre de su amado Hijo Yeshua, quien es Dios mismo manifestado en carne y quien es el sumo sacerdote y el intercesor entre Dios y los hombres, Jesús, el Cristo, hombre. ¿Qué sucede? Que nosotros, como estamos ungidos, me refiero evidentemente a los hijos de Dios, a los discípulos del Cristo, como estamos ungidos con su Espíritu,
nosotros debemos de actuar, de obrar, mientras Dios nos da vida aquí. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el cuerpo siempre obra lo que la mente, lo que el cerebro le dicta de hacer. En este caso, nosotros, los hijos de Dios, los discípulos del Mesías, quienes somos el cuerpo de Jesús, nosotros somos precisamente eso, el cuerpo. Y Jesús es la mente, es el cerebro, es la cabeza que lidera, que piensa, y nosotros actuamos o debemos actuar conforme a lo que Él dice, a lo que Él manda. Porque, como digo, haciendo este símil, nosotros, al ser el cuerpo del Mesías, debemos de hacer, debemos de obrar lo que Él nos dice, siendo el cerebro de su cuerpo, lo que Él nos dice de hacer. Porque ningún cuerpo actúa sin que la mente designe de hacer algo, sin que la mente piense algo. Y cuando una mente está enferma por culpa de algún espíritu de maldad, el cuerpo reacciona mal o ni reacciona. Dícese por X enfermedades que son provocadas por la mente, pero no por la mente en sí misma, sino por los espíritus de maldad que moran en la gente, que subyugan a esa gente en la que se meten y les hace precisamente lo que conoce el mundo como estar enfermos. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente el Cristo Jesús es quien es Dios manifestado en carne. Entonces Él es la perfección, Él es el líder, Él es el maestro, Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es la sabiduría del Padre. Entonces, digamos, Él es la mente sana que gobierna su cuerpo sano. Es por eso que nosotros, quienes somos su iglesia, su Israel espiritual, quienes somos hijos del Altísimo, para quienes somos hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar sanos en el Espíritu de Dios, es decir, buscar de Él continuamente, buscar de estar bajo su directriz para no hacer nuestra voluntad y hacer la suya, y por consiguiente hacer lo correcto, lo recto en Él, y exponer de su verdad, que es la verdad en todas las cosas. Por ello es que debemos ser estos, como digo, cristianos en la brecha, que accionen lo que Dios, es decir, Jesús, en su mente perfecta, pues quiere hacer a través de su cuerpo. Para ello nosotros tenemos que estar, por así decirlo, conectados verdaderamente a Dios, para que lo que hagamos y lo que digamos sean sus sanas palabras. Porque si actuamos con palabras de hombre, las palabras del hombre están corrompidas, están enfermas de sí mismas, porque son mediante la voluntad del hombre, no son dadas mediante la voluntad de Dios. Bien, en este sentido, como digo, hemos de ser cristianos en la brecha y, en mi caso, debo de ser ese cristiano, ese mesiánico, ese discípulo del Cristo, discípulo del Mesías, de Yeshua, de Jesús, como cada cual tenga bien llamarse delante de Dios, así debe de posicionarse en esa brecha que ha abierto el hombre contra Dios, en ese cisma, para clamar a Dios por misericordia para la gente, para que se conviertan a Él y vivan. Y en ese sentido, voy a exponer 3 testigos bíblicos de por qué digo que hemos de pararnos en la brecha a hacer esto precisamente que he comentado. Porque es que, como sabéis, o si no lo sabéis todos, como sabréis algunos o muchos, Dios nos enseña en su palabra que siempre para cualquier juicio,
ya sea juicio de valor o ya sea para juzgar a alguien o en otra circunstancia. Tiene que haber 2 o 3 testigos o testimonios que verdaderamente corroboren toda palabra. Entonces yo voy a dar 3 testigos bíblicos de por qué hemos de ser esos cristianos en la brecha. Vamos con ellos y luego continúo con este vídeo que también quiero dejar claro que no es ningún estudio bíblico. Simplemente voy a exponer palabra de Dios en determinadas circunstancias y evidentemente todo lo que diga le ruego al Padre que sea acorde a su voluntad, que por lo tanto exponga su verdad sobre todas las cosas en el tema que quiero tratar en este vídeo, que son las guerras y rumores de guerras en las que estamos inmersos y que pueden llevar, si Dios lo permite, a una catástrofe de proporciones desastrosas. Dios es el que permite todas las cosas y puede permitirlo o no, pero lo que está claro es que estamos viviendo momentos críticos en la historia dícese, la humanidad, en la que evidentemente nosotros, los hijos de Dios, debemos de posicionarnos y debemos de obrar en el bien, en el derecho, en la justicia, en el amor y en la misericordia de Dios, para que otros, primeramente, puedan ser salvos en Él y, segundo, que puedan conocer verdaderamente la voluntad del Eterno y de su verdad en todas las circunstancias en que vivimos. Como digo, voy a dar 3 testigos bíblicos de por qué hemos de ser esos cristianos en la brecha. Vamos primeramente con Ezequiel 22, del 29 al 31. Voy a leer de la Biblia de las Américas, pero básicamente cualquier Biblia que leáis y que esté apegada a las verdaderas escrituras de Dios, en el nombre de Jesús, pues va a venir a decir lo mismo. Dice así, Ezequiel 22, del 29 al 31. Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado, y han maltratado injustamente al extranjero. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro, es decir, una defensa, y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Es decir, Dios estaba buscando a alguien que de alguna manera, a una forma espiritual, levantara una defensa, digamos, para que Dios no les destruyera. ¿Y cuál era esa defensa? Pues que alguien clamase a Él por misericordia y arrepentimiento para el pueblo, pero no hallaba a nadie que lo hiciera. Eso es lo que nos está diciendo aquí Dios. Continúa así, versículo 31 de Ezequiel 22. He derramado, pues, mi indignación sobre ellos. Con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Por consiguiente, como no había nadie que intercediera entre Dios y los hombres para rogar a Dios porque no destruyera la tierra, diese arrepentimiento y muchos se convirtieran a Él, como no había nadie que hiciera eso, ¿qué hizo Dios? Jerusalén, para quien Ezequiel está hablando en este momento en el nombre del Señor, pues estaba pervertida por gente que en general, a manera general, pues obraba en violencia, en robo, trataba mal a los huérfanos, a los pobres, a todo tipo de necesitado, a los enfermos, a los extranjeros. Por consiguiente, no estaban haciendo la voluntad de Dios, lo que Él había ordenado a ese Israel que escogió de entre las naciones, pues ellos no hicieron lo que debían de hacer. ¿Y Dios qué dijo? Pues que los iba a destruir. Es claro que nosotros debemos de actuar, debemos de obrar. Nosotros sabemos, los hijos de Dios sabemos, que evidentemente el sumo sacerdote y quien intercede por todos verdaderamente es Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo. Pero nosotros, al ser ungidos por Él en su espíritu, en el espíritu del Padre y del Hijo, pues evidentemente
debemos de actuar, porque como he dicho antes, somos su cuerpo y el cuerpo actúa. La mente piensa, dirige, pero el cuerpo actúa, obra. Entonces, cuando no hay nadie en el Espíritu del Señor que clame a Él por misericordia para otros, pues evidentemente Dios hará como quiera. Pero Él quiere que actuemos. Si no actuemos, quienes decimos ser sus hijos, pues entonces venimos a ser un cuerpo seco, un cuerpo muerto, un árbol que no da fruto. Y por consiguiente, Dios corta ese árbol. Por lo tanto, pues procuremos estar bien vivos de la savia de Dios para dar buen fruto y fruto en abundancia. No es que nosotros queramos hacerlo, porque no es del que quiere ni del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Él hará con cada cual. Aquel que ha empezado la buena obra en nosotros la va a terminar, así como Él quiera. Pero nosotros, si conocemos, decimos, si sentimos, si verdaderamente declaramos que somos hijos de Dios, debemos de buscar, de oír a Dios mismo y evidentemente actuar en Él. Porque Él va a hacer que nosotros actuemos en sus obras si verdaderamente pues estamos en Él. ¿Qué es estar en Él? Pues buscarle todos los días, buscar de Él y de su palabra todos los días para ser llenos de su sabiduría, de su conocimiento, de su dirección en su Santo Espíritu. Que no contristemos al Espíritu, para que el Espíritu tenga, digamos, una vida plena en nosotros y nos dirija en todo lo que hagamos. Esa es la cuestión. Entonces, primer testigo bíblico que compartía de por qué hemos de ser esos cristianos en la brecha, de por qué yo mismo he de ser ese cristiano en la brecha, que me paro en medio de la brecha que ha abierto el hombre contra Dios para clamar al Señor, al Padre Santo en el nombre de Yeshua, para clamar al mismo Señor Jesús, porque traiga arrepentimiento a esa gente que está sin Dios. Y puedan ser salvos en su santo nombre y al mismo tiempo actuar en bien en Él. He dado ese primer testigo bíblico, de Ezequiel 22, del 29 al 31. Ahora voy a dar ese segundo testigo, que está en el Salmo 106, del versículo 21 al 25. Como digo, estoy leyendo ahora mismo de la Biblia de las Américas. Salmo 106, del 21 al 25. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Bien, ¿qué nos dice esta palabra? Pues que aquellos que Dios escogió, que un día sacó de Egipto, sacó del mundo para ser una nación santa apartada para Él, pues si no llega a ser porque Moisés, su siervo, intercede por ellos, por esa nación, por ese pueblo, por esa gente que había sacado Dios de Egipto, si no llega a ser porque Moisés, el ungido de Dios, sale a la palestra delante de todos en el nombre de Dios a clamar a Él porque tuviera misericordia de ellos, los hubiera destruido, como dijo el mismo Dios. Aquí vemos la importancia de interceder. Y como digo, Jesús es el intercesor de todos, es el verdadero intercesor sobre todos. Es el intercesor quien intercede ante el Padre, es el abogado para con el Padre, es el sumo sacerdote.
que se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados, para darnos vida y vida en abundancia, creyendo en Él, teniendo fe en sus buenas nuevas de salvación, habiendo resucitado Él al tercer día y creyendo nosotros eso. Seremos salvos en su santo nombre por toda la eternidad. Él, Jesús, Yeshua, es el intercesor para con todos. Pero nosotros, como hermanos suyos, como amigos suyos, como discípulos suyos, como su cuerpo, como su iglesia, como su novia, nosotros, como hijos del Altísimo, como hijos suyos, como hijos de Yeshua, tenemos que obrar, que interceder por los demás. E interceder es rogar a Dios porque no destruya a los demás, les dé arrepentimiento y puedan ser salvos en su nombre. Eso es interceder. Y sabemos que quien obra es Dios, no nosotros. Nosotros somos un mero instrumento. Nosotros somos el cuerpo del Mesías, que obra, que actúa. Él dirige, Él piensa, Él lidera. Pero es a través de nosotros que también hace las obras. Y por último, voy a dar el tercer testigo en la Escritura, como digo, de por qué he de ser yo mismo ese cristiano en la brecha, al igual que todo hijo de Dios, todo hermano en el Cristo, que pueda escuchar este vídeo en algún momento. Y ese tercer testigo bíblico está en Isaías 59, del 14 al 21. Dice así: se ha vuelto atrás el derecho, y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad, y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa. Y lo vio el Señor, y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie, y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación, y su justicia le sostuvo. ¿Quién es su brazo? Jesús, Yeshua. Esto está, digamos, hablando alegóricamente de cuando Jesús iba a venir al mundo. Pero al mismo tiempo, nosotros ahora somos ese brazo ejecutor de lo que Dios ordena, de lo que Jesús ordena, de lo que Él manda, lo que Él piensa, cómo Él nos dirige. Nosotros ejecutamos su palabra para obrar el bien en Él. Versículo 17 hasta el 21 de Isaías 59. Prosigo. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso sus ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Conforme a los hechos, así Él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. A las islas dará su pago, y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso, que el viento del Señor impele. Y vendrá un Redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. Está hablando de Jesús de nuevo. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca. Esto se lo está diciendo a todos sus hijos. En aquel momento a Isaías. Y evidentemente también de una manera alegórica a Yeshua. Pero claro, Yeshua iba a hacer la voluntad del Padre porque el Padre está en él. Porque él salió del Padre, porque es Dios manifestado en carne. Él no iba a hacer nunca nada, ni va a hacer nunca nada que esté en contra de la voluntad de Dios, es decir, del Padre Santo. Dice así, versículo 21, y termino con Isaías 59, del 14 al 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Es claro lo que está diciendo Dios aquí a través de Isaías. Primero, se había vuelto atrás el derecho. La justicia no permanecía.
Había tropezado en la plaza, es decir, en las plazas, en las calles, la verdad. La rectitud no entraba en ellas. Faltaba la verdad, y el que se apartaba del mal, el que se aparta del mal es hecho presa. De una manera similar, acordaos, en el tiempo de fraudemia covidiana, lo que pasaba con nosotros, con los hijos de Dios que denunciábamos lo que estaba sucediendo y exponíamos la verdad en Dios. Acordaos de cómo nos trataban, de lo que dijeron de nosotros y de cómo nos discriminaron. Y no solo a nosotros, sino también, como decía al principio, a gente que fue usada por Dios para exponer de su verdad en lo que sucedía. Acordaos de cómo la gente en general que se oponía a ese plan del maligno, acordaos de cómo el mundo en general, mayoritariamente, les trataba, nos trataba. ¿Qué hacían contra nosotros? Se había vuelto el derecho del revés. Precisamente, hasta las propias normas positivas que los estados implementan para que haya unas normas de convivencia en los países, hasta esas normas positivas como las constituciones, en el caso de la Constitución española, fueron pisoteadas. La Constitución española fue pisoteada en el propio Congreso de los Diputados. Aquellos que dicen ser los representantes del pueblo. ¡Ja! Me río yo de ello. Primeramente, a mí no me representa nadie. Pero eso es otro tema, ya hablaremos de ello. Pero, ¿a quiénes representaron esta gente? Lo único que pasó es que metieron miedo y control por todos los medios que pudieron. Evidentemente usaron los medios de comunicación que tienen a sueldo para exponer dícese, su verdad, la que para ellos pues teníamos todos que obedecer, y a partir de ahí todo el que se opusiera era enemigo del resto, era enemigo de todos. A los hechos me remito para todos los que hayáis vivido aquella época y hayáis opuesto vuestra alma a todo lo que implementaba esta gente que verdaderamente actuaba influenciados bajo espíritu de maldad. Y no solo los gobernantes, sino también la mayoría de la gente de los países que nos señalaba, nos discriminaba, poco menos que nos tildaba de asesinos, básicamente, por salir sin bozal, por no querer uno pincharse. En fin, quienes hayáis vivido aquello, como yo, pues lo sabréis perfectamente. Entonces, aquí está el porqué, en estos 3 testigos bíblicos, de por qué debemos de ser cristianos en La Brecha. Y por qué este nombre para mi canal. Porque quiero ser en el nombre del Señor Jesús, si Él así lo permite, ese vehículo que lleve su palabra a Él, al resto, y evidentemente que muchos sean salvos en su nombre, arrepintiéndose evidentemente de todas sus transgresiones contra Dios, y asimismo muchos, incluidos también hermanos míos en el Cristo, puedan conocer de la verdad en todas las cosas, como así yo mismo podré conocer de la verdad en todas las cosas con otros hermanos que compartan conmigo, que compartan en mi canal, de lo que Dios les da y que Dios en su espíritu realmente les haya dado. Para eso estamos aquí. Algunos podrán decir, bueno, es que lo que va a pasar y poco podemos hacer. Y ya está escrito lo que va a suceder. Bueno, solamente recordaros una historia bíblica, que es la historia de Jonás.
Dios iba a destruir a Nínive. ¿Qué pasó? Que Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive a predicar de su palabra de salvación para que los habitantes de Nínive se arrepintieran delante del Creador y pudieran ser salvos en su santo nombre. Jonás intentó huir de Dios y de lo que le había mandado, pero evidentemente nadie puede huir de él. Como nos enseña él y como dije anteriormente en algún momento del vídeo, pues el que empieza la buena obra la va a terminar, sea como fuera. Ya sea que uno quiera escapar o no, si Dios tiene algo propuesto con uno, lo va a hacer sí o sí, de una manera u otra. Va a doler más o menos, pero lo va a hacer él como quiera. Y así es porque él es el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Jonás intentó huir y Dios le dio esta tremenda tribulación de estar en el vientre de un cetáceo marino durante 3 días y 3 noches. Ya es un milagro que solamente puede realizar Dios que se mantuviera vivo dentro del vientre de un cetáceo en el mar. Pero Dios le permitió estar vivo para que luego, al ser expulsado por este cetáceo en la playa, fuera de ahí a Nínive y compartiera de la palabra de Dios, les dijera a los ninivitas que en el nombre del Señor se arrepintiera de todos sus pecados y al obrar así, Dios vio que los ninivitas en general aceptaron el mensaje de Dios que llevaba Jonás, se arrepintieron y fueron salvos en él. Entonces, esto va para aquellos hermanos que puedan decir que no, es que lo que está establecido y no puede cambiar. Sí, sabemos que la palabra de Dios evidentemente no va a cambiar. Y maldito aquel que añada o que quite. Lo que está escrito, está escrito. Y eso va a pasar a manera general. El Señor volverá en fuego y hará juicio. Nos resucitará a sus hijos y tendremos vida eterna en él. Y aquellos que estén vivos en ese momento serán transformados. Seremos transformados en un momento. Entonces a sus hijos dará la vida eterna. A los que no son sus hijos, a los que no creyeron en él, en Dios y por consiguiente en su Hijo, pues serán aniquilados, serán destruidos por la eternidad. Eso es así y eso va a pasar. Eso está escrito. Y en la revelación de Yeshua el Mesías, de Jesús el Cristo, en el Apocalipsis, leemos lo que va a suceder, al igual que en toda la Escritura en general. Pero en el tiempo en el que estamos, hasta que Dios nos dé vida, hemos de actuar como hizo Jonás, como finalmente hizo Jonás. Porque si Dios quiere, muchos se salvarán. Porque recordemos que Dios es misericordioso, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Él y viva. Eso es lo que quiere Dios. Y para eso también nos quiere usar Él, para que otros reconozcan al Dios verdadero, se arrepientan, es decir, cambien su mente y se vuelvan a Él, llamen a las cosas verdaderamente como lo que son, a lo bueno lo llamen bueno, en el nombre del Señor, y no lo llamen malo, y evidentemente, pues, caminen en la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos una tarea que hacer. Dios sabía perfectamente en su eternidad, en su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, sabía que el pueblo de Nínive se iba a arrepentir cuando Jonás predicase. Pero Dios quería que su siervo, que su hijo, actuara. Porque nosotros vemos la historia de una manera lineal, de aquí en adelante. Dios la ve, digamos, de una manera
esférica, por así decirlo, ¿vale? Ve todo en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, aquí y ahora, y él sabía que Nínive se iba a arrepentir escuchando la predicación de Jonás, pero quería que Jonás fuera, quería usar a Jonás, quería que Jonás en ese momento fuera su brazo de salvación para el pueblo de Nínive. Y sin Jonás no lo iba a hacer, porque él quería demostrarnos algo, y es que nosotros estamos aquí para actuar, para obrar en él como su cuerpo, como el cuerpo del Mesías, como su brazo, como su dedo, como su boca. En fin, somos cada uno de nosotros un miembro dentro del cuerpo del Mesías, pues asimismo, como miembros del cuerpo, hemos de actuar en él. Y Dios sabía que Nínive se iba a arrepentir. Alguno podrá decir, no, pero es que si lo sabía o si él iba a hacer que Nínive se arrepintiese, ¿por qué no lo hizo directamente y ya está? Pues porque no, y punto, porque Dios es Dios. Y Dios nos quería enseñar, nos quería mostrar algo, y es que hemos de actuar. ¿Quién no obra el bien cuando ama a alguien? O en misericordia actúa y, por ejemplo, perdona a otros. Es claro, es sencillo, aunque muchas veces, digamos, sea complicado de ver, o lo que nos han enseñado en general, digamos, opaque la realidad. Dios quiere que actuemos, busca de que actuemos y Él nos va a dar el querer como el hacer. Es por eso que usó a Jonás, siendo que Dios podía haber dado arrepentimiento sí o sí a Nínive por sí mismo si Él hubiera querido. Pero no lo quiso así, simplemente y ya está. Y a Jonás le dio una palabra para que él la ejecutara, para que él actuara según esa palabra. ¿Por qué? Pues por lo que digo, nosotros vemos de manera lineal las cosas, vivimos de manera lineal, del hoy para el mañana, del hoy para el siguiente segundo, para el siguiente minuto, así. Entonces necesitamos que nos den la información de manera lineal. Por eso Dios tenía decretado que iba a destruir a Nínive, se lo dijo a Jonás, los voy a destruir. Ahora, pero ves allí y proclama de arrepentimiento. De manera lineal está diciendo, como él ve las cosas en la eternidad, no nos puede decir las cosas en la eternidad porque no las entenderíamos, porque no somos Dios. Entonces le dio una orden a Jonás para que obrase de una manera lineal en la vida de Jonás. Aunque Dios ya sabía que sí o sí Nínive se iba a arrepentir. Él quería usar a Jonás y lo usó porque él quiso. Y así de claro es. Él es el alfarero y hace como quiere con sus vasos de honra o de deshonra según él establezca. Así que todo esto nos da una idea de quiénes debemos de ser en nuestro amado Señor Jesús para vivir el día a día. Ahora, después de esto, voy a pasar a explicar otro punto importante a entender antes de meterme en el tema nuclear del vídeo, como digo, las guerras y rumores de guerras. Ahora me voy a meter a hablar sobre la, dícese, obediencia a las disque autoridades que gobiernan las naciones. Y bueno, antes de exponer verdaderamente
sobre el asunto del vídeo, que son las guerras y rumores de guerras, antes de empezar a explicar y a dejar clara mi posición en Dios frente a esos gobernantes de las naciones que nos tienen inmersos y nos quieren llevar a más guerras y rumores de guerras, antes de ello, creo que es muy necesario entender en Dios cómo nosotros hemos de actuar, cuál debe ser nuestra posición frente a los políticos, frente a los gobernantes de las naciones, que en verdad deberían de ser servidores públicos del pueblo al que se deben. Pero como sabemos, realmente la inmensa mayoría de los presidentes que gobiernan o de los reyes que gobiernan los pueblos no tienen a Dios. Y por ello, en vez de servir al pueblo al que se deben, se sirven de ellos. En este sentido, nosotros como hijos de Dios, evidentemente tenemos que discernir correctamente qué es lo que quiere Dios de nosotros frente a ellos. Porque en verdad, Dios nos enseña que hemos de estar sujetos a los principales, a quienes sirven al pueblo. En el ámbito de la Iglesia del Mesías, del cuerpo, del pueblo del Mesías, del Israel de Dios, todos los hermanos en el Cristo debemos de estar sujetos los unos a los otros. Y como dijo el propio Señor Yeshua, quien quiera ser el mayor en el reino de los cielos, que sea el servidor, el esclavo del resto aquí en la tierra, de los demás aquí en la tierra. ¿Qué sucede? Que nosotros, siendo hijos de Dios dentro de la Iglesia del Cristo, debemos de ser humildes como Jesús mismo lo es. Y en ese sentido, servirnos los unos a los otros. Servirnos de verdad, de corazón, en amor, en misericordia, en justicia, en derecho y en paz. Servirnos en el sentido de ayudarnos, de guiarnos, de ser guías espirituales y del día a día los unos de los otros. Y claro, Dios da dones y por ende, pues cada hermano, cada hermana tendrá su rol o sus roles dentro de la Iglesia, dentro del cuerpo de Israel. ¿Qué sucede? Que en ese sentido nosotros nos debemos a nuestros hermanos y por ende debemos estar sujetos a ellos. ¿Cómo? Haciéndoles caso a lo que dicen, obedeciendo a sus palabras si son de bien en Dios, teniendo en cuenta lo que nos aconsejan, porque han de hacerlo para nuestro bien en el Creador, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que muchos, desgraciadamente, muchos en el cuerpo del Cristo, en vez de ser servidores del resto, lo que hacen también es servirse del resto. Y por ende, si el propio cuerpo del Mesías se desmiembra, digamos, sus miembros van en contra uno del otro, porque verdaderamente lo que muchos quieren es estar por encima de otros en vez de servir en amor, pues eso se refleja también en la sociedad.
Y vemos como hoy en día, y como en la gran parte de la historia ha sucedido, que al estar, por así decirlo, algo enfermo, el que dice ser, ¿vale? El que dice ser el cuerpo del Mesías, ojo, no digo que lo sea, sino el que dice ser el cuerpo del Mesías, al estar algo enfermo, pues no podemos ser luz en general, todo el cuerpo del Cristo, a las naciones, para que ellos verdaderamente caminen en la luz de Dios, amando al Creador, sirviéndole y reconociéndole a Él como el verdadero Dios. Entonces, si nosotros estamos mal, pues evidentemente las naciones sin Dios van a estar peor que nosotros. Lo que sucede es que ellos no tienen a Dios y por ende, pues Dios los juzgará. Pero nosotros hemos de juzgarnos los unos a los otros en el bien en Dios, ¿para qué? Para caminar rectamente en Él, para hacer lo que le agrada, para no pisotearnos los unos a los otros, para no querer hacer de la Iglesia de Dios una especie de empresa con una jerarquía empresarial y, en consiguiente, que haya jefes en vez de guías espirituales. Esto, pues es sencillo, como en el cuerpo del Cristo suceden estas cosas, en el mundo igual, porque la luz de Dios, digamos, a través nuestro, no se refleja en su totalidad y entonces las naciones en general caminan o a oscuras o en tonos de grises. Y claro, sabiendo que nosotros, siendo quienes somos, nos debemos los unos a los otros y debemos de estar sujetos los unos a los otros y obedecer a quienes son nuestros guías espirituales, de corazón, en espíritu y en verdad, porque claro, no es lo mismo seguir a alguien por hacer el bien en Dios y hacerle caso por tal motivo, hacerle caso de corazón y tenerle en estima por ello, no es lo mismo eso a que te lo impongan, a que te impongan a alguien como, digamos, tu jefe dentro de la Iglesia del Cristo. Tu pastor, tu sacerdote. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? No queráis que nadie os llame Padre vuestro, Padre nuestro en la tierra. No queráis que nadie os llame líder, que nadie os llame maestro, porque todos vosotros sois hermanos. Entonces, si esto está mal dentro del cuerpo de Cristo, pues verdaderamente no podemos esperar que fuera este mejor. Así que debemos de empezar por nosotros a verdaderamente servirnos los unos a los otros, no servirnos de los demás. Y ahí está la diferencia. Eso es, digamos, extrapolable también a la vida en sociedad, en el día a día, en las sociedades donde vivimos. ¿Debemos nosotros de obedecer a los gobernantes? Así como debemos de obedecer a nuestros hermanos en el Cristo, a quienes nos guían, quienes nos dirigen al alimento sólido, a la palabra de Dios, al bien en Él, digamos, a quien nos tiene en estima para guiarnos y fortalecernos día a día.
¿debemos nosotros de obedecer a esos gobernantes en la tierra? Siendo que nosotros mismos, aun siendo humildes de corazón como el Señor Jesús lo es, y aun siendo servidores los unos de los otros que tenemos que ser, siendo que además de ello somos reyes y sacerdotes en el Mesías, que somos real sacerdocio, nación santa, apartada del mundo para Dios, siendo eso, ¿hemos nosotros de obedecer a los gobernantes en el mundo? Bueno, la respuesta a esto es que sí, pero si lo que hacen está de acuerdo a lo que Dios dicta como bueno. Esa es la realidad. Y eso lo vamos a ver en su misma palabra. Porque algunos dicen, no, hay que obedecer a las autoridades, sí o sí, hagan lo que hagan. Y desgraciadamente, teniendo eso como base, pues por ejemplo, en el tiempo de fraudemia totalitaria covidiana, hemos visto que los gobernantes de las naciones, esos que deben ser servidores públicos de las naciones, pues lo que han hecho ha sido ir en contra de los derechos y libertades inalienables que Dios nos da a todos y han querido pisotearlos y de hecho los han pisoteado. Que incluso los gobernantes de la tierra, de las naciones, de los países, incluso han ido en contra de las propias leyes positivas, mejor dicho, normas, porque no son leyes. Las leyes son las de Dios porque son inmutables. Lo que hace el hombre son normas, no leyes. Así que me corrijo a mí mismo en el Señor. Esta gente que ha implementado normas que han sido contrarias a la libertad y a la naturaleza que nos ha dado Dios, ¿cómo puede ser nosotros que les hagamos caso y que les obedezcamos en el día a día? Yo sé, como muchos de vosotros sabéis o sabréis, entiendo que será así, que en muchas partes del mundo han impuesto el pinchazo obligatorio, han impuesto el bozal obligatorio y han tomado una serie de medidas restrictivas en cuanto al movimiento, en cuanto a la reunión y también, digamos, han denigrado y han discriminado a todos aquellos que nos hemos opuesto a tales cosas. Como sabéis, muchos gobernantes en la tierra han hecho todo esto y han ido en contra de sus leyes positivas, en contra de las propias constituciones de los países. Sin ir más lejos, aquí, en España, pisotearon la Constitución que ellos mismos se han dado y que dicen defender en el Congreso. Y sin embargo, legislaron contra lo que enseña, lo que dicta la Constitución que ha de protegerse, que son los derechos y las libertades individuales, los derechos fundamentales y las libertades individuales de cada ser. Pues bien, muchos gobernantes en la tierra fueron en contra de sus propias leyes positivas y pisotearon sus constituciones y sus normas. He vuelto a decir leyes, pero en fin, Dios me perdone por ello, disculpadme vosotros también, porque al final, pues estamos inmersos en una vorágine diaria de lenguaje que usan para
verdaderamente tergiversarlo todo y trastornarnos en muchas circunstancias que a veces pues se me escapan términos que no son los que debo usar porque no son tales. Como decía, ellos mismos, los políticos, han pisoteado sus propias normas que han implementado para el bien o el supuesto bien de la sociedad. Entonces, nosotros como hijos de Dios, siendo algo que dicen que es malo, ¿hemos de obedecerles? ¿Hemos de hacerles caso? No, para nada. Y lo voy a demostrar con la escritura misma. Vamos a leer Romanos 13 del 3 al 5. En esta ocasión voy a leer de la Palabra de Dios para Todos, que es una versión bíblica. Como decía al inicio del vídeo, cuando estaba usando la Biblia de las Américas, si vosotros usáis otra versión, básicamente va a venir a decir lo mismo, o sea que no pasa nada. Romanos 13 del 3 al 5. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un servidor de Dios para bien. Ojo, ahí donde he dicho servidor, en la mayoría de traducciones, como en esta misma, pone ministro, es un ministro de Dios para bien. Que sepáis, a partir de ahora, todos los que escuchéis este vídeo, si no lo sabíais antes, que en todas las versiones bíblicas donde viene la palabra ministro, realmente dice ahí diácono, diáconos, dice servidor. Y donde dice ministerio, pues viene a decir en el original griego lo mismo, diaconía. ¿Vale? Entonces, lo digo y lo recalco porque eso de, ay, soy ministro de Dios, ay, este hermano es ministro de Dios, ay, mira, este es ministro de Exteriores, este es ministro de Sanidad, ministro de Educación, en fin, es ministro de algo. La palabra ministro o ministerio, digamos, se nos asocia mentalmente a una posición jerárquica, porque así nos la han inculcado. Un ministro, wow, ministro, o sea, poco más y te tienes que persinar ante él. No, no. Si tú quieres llamar ministro donde pone servidor, perfecto. Pero que sepas que ministro es ministrar, es dar, es servir. Entonces un ministro sirve, no se sirve del resto. Que lo tengáis bien en claro. Continúo. Romanos 13 estaba en el 4. Romanos 13, 4. Pues es para ti un servidor de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en mano lleva la espada. Pues servidores de Dios. Ahí también ponía ministro. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Versículo 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, es decir, no para sufrir el castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, para que tengamos la conciencia limpia en Dios. Pero ahora, ¿qué nos quiere decir Pablo aquí? Romanos 13 del 3 al 5. Uno de los tantos versículos, unos de los tantos versículos, pero ciertamente de los principales que usan dentro, por ejemplo, del mundo evangélico o también del mundo católico, en fin, de aquellos que digan ser el pueblo de Dios, ya hablaremos también de eso en otro momento. Aquí tenemos 3 versículos que suelen usar muchísimo
para decir, ¿veis? ¿Veis cómo pone aquí que debemos de estar sujetos a los gobernantes y debemos obedecerles? Porque, claro, porque si te portas mal, te van a castigar. Entonces te tienes que portar bien y les tienes que hacer caso. Vale. Vuelvo un poquito más atrás con el tema de la fraudemia covidiana y cómo se portaron estos gobernantes para preguntaros de nuevo, ¿nosotros como hijos de Dios hemos de obedecer a los políticos de turno que se sirven del pueblo al que se deben para ir en contra de nuestros derechos y libertades que Dios nos ha dado? Siendo además que somos reyes y sacerdotes en el Cristo, que somos una nación santa apartada del mundo para Dios, ¿de verdad nosotros debemos de obedecer siempre sí o sí a las autoridades? Yo creo que aquí la palabra es clara. ¿Cuándo hemos de estar sujetos a los gobernantes? Cuando hagan lo bueno, cuando digan en bien, cuando lo que tengan que exponer para que nosotros lo tengamos en cuenta y les hagamos caso, sea bueno en el Creador y no vaya en contra de los principios elementales en Dios. Y ya no digo si va en contra de lo general que nos enseña la palabra del Eterno. Pues lo mismo. Si Dios nos dice que algo es bueno, pues algo es bueno y punto. Si Dios nos dice que algo es malo, pues algo es malo y punto. No vamos a estar obedeciendo y haciendo caso a quien nos diga, aunque sea un supuesto hermano en el Cristo que nos diga, hey, mira, no, esto es bueno, lo tienes que hacer. Y yo voy, tú vas, lo disciernes en el Señor, ruegas a Dios por sabiduría, por entendimiento, lees su palabra y dices, pero si esto que me está diciendo el hermano, pero si esto está mal, pero si esto no es así, si esto no es correcto, si esto va en contra de lo que nos enseña Dios. Entonces, ¿tengo que hacerle caso a ese hermano, a esa hermana? ¿Tengo que obedecer a un político que se inventa una norma, que hace una norma sin ni siquiera contar con mi voto para hacerla? Para imponerme algo que va en contra de mi voluntad y que va en contra de lo que Dios ve por bueno. Ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, dice el Señor. Ay de aquellos. Porque tened en cuenta que, así como decía anteriormente, que en el tiempo de la fraudemia covidiana muchos gobernantes de las naciones han impuesto cosas que van primeramente en contra de Dios y luego en contra de sus propias normas y en contra de todo raciocinio y lógica elemental que se precie estando informado, verdaderamente informado. Al igual que ha sucedido así con gente que está en el mundo, con esos políticos que son del mundo y están perdidos y son hijos del maligno, dentro de la Iglesia del Cristo es que ha sucedido en muchas partes lo mismo. ¿Cómo puede ser eso posible? Que alguien me lo explique. Porque yo sé de hermanos que me han contado y que han vivido en sus carnes que no les dejaron entrar a las congregaciones locales donde iban
porque no tenían el pinchazo, porque no llevaban el bozal puesto. Y los dícese maestros, pastores, ancianos, qué sé yo, de las denominadas iglesias, no les permitieron entrar a dichas congregaciones porque el gobernante de turno había dictado que todo el mundo tenía que llevar el bozal y el pinchazo, y sin el pasaporte COVID-nazi pues no entrabas. Entonces uno iba allí a la iglesia donde se reunía, al lugar donde se reunía con la iglesia de Dios, porque la iglesia somos nosotros, no es un lugar. Eso será otra cuestión de ver en otro momento también, si Dios lo permite. Entonces iban allí y les decían: hermanito, hermanita, ¿tienes el pasaporte? Es decir, el certificado covidiano. Es que si no lo tienes, no te puedo dejar pasar porque, claro, no te has pinchado. ¿Te has pinchado? No te has pinchado. Eres un mal hermano. Eres un peligro público. Como nos decían muchos a nosotros, es que vas a matar a la gente. Que es que eres un asesino. Porque te quieres reunir con tu gente libremente. Porque quieres pasear por la calle sin el bozal. Porque quieres ir a hacer la compra sin el bozal. Porque no te has pinchado, porque quieres viajar por ahí a expandir dice ese bichito volador que mata a todo el mundo. Por favor. Es que así mismo nos decían también nuestros supuestos hermanos en el Mesías. No, es que hay que obedecer a las autoridades. Y si han dicho eso, pues aquí no puedes pasar. Esto mismo se lo han dicho, y a lo mejor alguno de vosotros o muchos de vosotros lo habéis vivido en vuestras carnes, o alguno de vosotros ha sido aquel hermano, aquella hermana que les decía a otros: tú no puedes pasar, hermano, porque que mira, ha dicho el político esto y implementa esta norma, entonces nos debemos a las autoridades, debemos obedecerlas. Y como tú pues no te has pinchado, como tú quieres respirar el aire fresco que te ha dado Dios y no quieres llevar un bozal, pues entonces pues no puedes pasar, hermanito. Primero anda, ve y pínchate y luego trae el bozal y me enseñas el pasaporte y con eso ya puedes entrar, ya te dejo entrar. Porque aquí en la iglesia de Dios pues todos obedecemos. Es que, de verdad, es para mirarlo con sorna, es para reírse, porque si no es para echarse a llorar. O sea, así, directamente. ¿Cómo puede ser, de verdad, que hermanos, o dícese que son hermanos en el Cristo, esos dícese guías espirituales, esos pastores eminentes, esos maestros, esos líderes de las iglesias, hayan perpetrado estas locuras? Esto que va en contra de verdad, de todo derecho en Dios, de toda libertad y de toda palabra de Dios. Pero bueno, pero si Jesús mismo sanaba a los enfermos con sus manos, si tocaba a leprosos para sanarlos, si los enfermos iban a él y tenían todo tipo de enfermedades, si estaban todos juntos ahí alrededor, si iban todos al estanque de Siloé, todos los que estaban enfermos ahí, a ver cuál llegaba el primero a sanarse cuando bajase el ángel del Señor. Pero si es que Dios nos enseña a estar cerca de los enfermos, porque nos necesitan de Dios y por ende de nosotros que somos su cuerpo, para que la luz de Dios les llegue también a ellos a través nuestro, sirviéndoles en amor. ¿Cómo es posible que haya habido, dícese, hermanos, y dícese esos pastores eminentes, esos
jefes, porque son jefes realmente, no son líderes. Porque, primeramente, entender que a un líder se le sigue. Un líder es un líder natural, es un guía, no un jefe, es diferente. ¿Cómo es posible que teniendo a nuestro líder supremo, quien es el Mesías Jesús, que iba a sanar a los enfermos con sus manos, que los propios discípulos del Maestro iban y les plantaban sus manos y oraban por los enfermos para sanarles, echándoles aceite, y también evidentemente espiritualmente, regándoles con el aceite de Dios a través de la unción del Cristo? ¿Cómo es posible que muchos, dice ser hermanos en Dios, hayan perpetrado esta de verdad, no sé ni cómo llamarlo, esta salvajada? ¿Y cómo es posible que muchos hermanos, y no son pocos, no eran pocos, miles o millones en el mundo, dijeran de obedecer a los gobernantes de las naciones, de no oponernos, porque si Dios lo permite, pues ya está? Eso es a modo de como pasa con los testigos de Jehová, ¿no? Tengo a alguien que se está muriendo y quizá yo, que le puedo dar sangre, le puedo donar sangre para que no muera. Ay, no, ¿cómo le voy a dar sangre? La sangre está la vida, no puedo darle mi sangre, porque la sangre es sagrada y es de cada cual y ya está. Y como Dios nos dice que no hay que comer la sangre, pues tampoco la comparto. No vaya a ser que alguien viva por mí. De verdad, es que a qué nivel de locura se ha llegado en el mundo. Primeramente en el mundo, digamos, entendiendo mundo por la congregación de Dios. ¿Cómo hemos llegado a semejantes locuras, a semejantes barbaridades dentro del cuerpo del Cristo? Y luego, ¿cómo ha llegado el mundo, la gente del mundo, a también, pues, en el mundo, a decir sí guana a todo lo que digan los gobernantes? Porque yo cuando estaba en el mundo, cuando era del mundo, pues no hacía caso a todo lo que decían. Tenía raciocinio para pensar. Tenía ojos para leer, oídos para escuchar. Buscaba de informarme. Y claro, no todos hacen lo mismo. Pero es que uno dice ya, pero bueno, ¿por qué no sois capaces? Pues eso, primeramente en el cuerpo del Mesías, de informaros bien y de actuar bien en Dios. Y segundo, el resto en el mundo. Ver a mi gente que está sin Dios, totalmente descentrada, haciendo iguana a lo que decían los gobernantes. De verdad, es que en mi cabeza no cabe. Como no cabe en mi cabeza y no creo que sea bueno en Dios, pues comparto todo esto. Porque al igual que también mi canal en Telegram me servía para desahogarme, pues también ahora este medio, este mismo canal, a través de estos vídeos. Y bueno, como nos enseña Dios, por ejemplo, en Jeremías 17:5, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Maldito el hombre que dice, ay, si lo ha dicho el presidente, ahí voy a confiar en él. Ay, si lo han dicho los sanitarios.
Ay, confío en ellos, claro, porque son sanitarios, son los que saben. Claro, sí, sí, sí. Me voy a pinchar. Sí, sí, sí. Sí, me voy a poner un bozal, porque es que los científicos, es que son ellos los que saben, los que estudian. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Eso nos dice Dios. ¿Qué más nos dice Dios? Hechos 4, del 19 al 20. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzgad vosotros mismos. ¿Hemos de obedecer a Dios o a los hombres? ¿Hemos de obedecer al hombre antes que a Dios? No, ¿verdad? Pues ya está. Hechos 5, versículo 29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién es nadie para obligar a otro a pincharse algo que no quiere? ¿Quién es alguien para obligar a otro a medicarse si uno no quiere? ¿Quién es alguien para decirle a otro que no se mueva, que no salga en libertad, siendo libre en el Señor, no habiendo hecho nada a nadie, no habiendo cometido ningún delito de sangre, ningún crimen? ¿Quién es nadie para decirle a otro que no se mueva, que no puede viajar, si no tiene su correspondiente salvoconducto? ¿Quién es nadie para decirle a otro, para decirle a mí, para decirme a mí si yo llevo el bozal o no? ¿Quién eres tú, gobernante de turno, para decirnos a nosotros lo que debemos o no debemos de hacer con nuestro cuerpo y con aquello que nos ha dado Dios, para servirnos de eso que precisamente nos ha dado? Por ejemplo, el aire, para respirar, para vivir. Los movimientos, a quienes Dios dé esa virtud de poder moverse, de disfrutar de los movimientos. Pero ¿quién eres tú, gobernante de turno, que te debes a nosotros, te debes a mí, que tienes que ser mi servidor, nuestro servidor? ¿Quién eres tú, hermano, para decirme a mí que yo tengo que llevar un bozal, que yo tengo que pincharme, que yo me tengo que medicar, que yo no me puedo reunir con los míos? ¿Quién eres tú? Repito, no eres nadie. Así te lo digo en el Señor. Te lo digo a ti, gobernante, si escuchas esto, político de turno, y te lo digo a ti, hermano, hermana, ¿quién eres tú para decir al resto de hermanos y al resto de gente qué es lo que tiene que hacer con su cuerpo, si se tiene que medicar o no, si tiene que llevar un bozal o no, o si tiene que moverse o no? ¿Quiénes sois vosotros para decirme a mí lo que tengo que hacer con mi cuerpo? Mientras no transgreda aquello que nos manda Dios, yo he de cuidar mi cuerpo, porque es el templo, mi templo del Espíritu de Dios. He de cuidar mi cuerpo. Y si yo no me quiero medicar, no me quiero poner un bozal y quiero salir a pasear porque me hace bien para mi cuerpo, para mi mente y para mi vida en general, pues voy y lo hago. Porque quiero, porque Dios me ha regalado esas cosas. Entonces tú no eres nadie para decirle a otro que haga X o Y con su cuerpo.
Otra cosa es que denunciemos lo que se puede o lo que no se puede hacer con el cuerpo, evidentemente, con la vida de uno mismo. Eso es diferente. Que, por ejemplo, denunciemos que el aborto, dícese asesinato, es eso, un asesinato de un hijo, de un posible hijo, de una posible hija de Dios, de un niño, de una niña. El aborto es lo que es, un asesinato, llamado por ese eufemismo de aborto, como si fuera una cosa. Abortar misión, abortar misión. No tengáis el bebé, abórtalo. Pero es que no es una cosa. Es una criatura que Dios ha puesto en el vientre de la mujer. Es una criatura que tiene vida, aunque todavía no haya sido alumbrada. ¿Quién eres tú, para matar esa vida, para quitar esa vida? Y yo claro que te puedo decir a ti que evidentemente un aborto es un asesinato. En la palabra de Dios, Él lo deja claro. Y nos dice, evidentemente, que Él nunca jamás se le ha pasado por la cabeza sacrificar niños. Lo que hizo con Abraham con su hijo Isaac fue una prueba que le dio Dios. No fue que Dios quisiera que sacrificara a su hijo, no. Fue una prueba. Porque en el resto de naciones, de hecho, en Ur de los Caldeos, en Caldea, en toda la zona donde Abraham vivía, se practicaba el sacrificio de niños. A sus dícese dioses. Entonces Dios, para probarle a Abraham, para que Abraham se fortaleciera en fe, le dijo, ahora, ven y dame a tu hijo. Pero luego, no lo hagas. No lo hagas. Porque Dios no quería eso. Simplemente probó a Abraham. Entonces, un aborto es un asesinato. Se mire por donde se mire. Diga la ciencia, diga el mundo lo que diga. Dios dice lo que es. Es matar, quitar una vida. Y punto. Y a quien le guste bien y a quien no, pues que escuche otra cosa que le guste. Pero yo voy a decir la verdad en Dios, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela. Porque en la palabra está. Y asimismo, Él nos enseña en su espíritu lo que es bueno y lo que es malo. Solo ha habido uno que se sacrificó voluntariamente, para limpiarnos de pecado. Porque la expiación de todo pecado, digamos, está en la sangre. Así nos enseña Dios en el Antiguo Pacto. Esto es fácil entenderlo. Cuando, por ejemplo, alguien sufre el que le asesinen a un ser querido, pues lo primero que va a correr por la mente de a quien desgraciadamente le haya ocurrido eso, lo único que le va a correr por la mente es la sangre por sangre. Es el pagar el pecado del asesino, ese pecado que ha cometido el asesino, con su propia sangre. Porque, como nos enseña Dios en su palabra, la sangre es expiatoria de pecados. ¿Qué sucede? Que el único
que sacrificándose voluntariamente, porque él dijo, Jesús dijo, no que nadie me quite la vida, sino que yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder. ¿Para qué? Para quitarla y para volver a tomarla. Entonces, Yeshua, el Hijo de Dios, se sacrificó voluntariamente para que por su sangre lave, o más bien cubra sus pecados y haga limpios a los santificados. Pero solo ha habido uno que lo hizo voluntariamente para salvar al resto, que se sacrificó. Y sí, dice la palabra, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por él. Sí, Dios envió a su Hijo. Pero recuerda que Jesús, que Yeshua, es Dios manifestado en carne. Es el Padre eterno, el príncipe de paz. Es el soberano, el Rey de Reyes, el Todopoderoso. El Padre está en él y él en el Padre. Por lo tanto, es esa imagen visible del Dios invisible. Pero más allá de eso, el sacrificio de niños, es decir, el aborto, es una abominación a los ojos de Dios. Entonces, volviendo al hilo de lo que comentaba, no hay nadie en el mundo, por muy rey que diga ser, que me pueda obligar a pincharme, a tomar cualquier tipo de medicación si yo no quiero, a llevar un bozal o a decirme que no me mueva. Nadie nos puede, nadie me puede, nadie te puede obligar a ti a hacer algo de eso en contra de tus derechos y libertades inalienables que Dios te ha dado. Y todo esto era necesario explicarlo para meternos verdaderamente de lleno en todo lo que voy a compartir sobre mi posición, mi sentir y la que creo que debe ser nuestra posición en Dios frente a esas guerras y rumores de guerras y evidentemente frente a esos políticos que llevan al mundo al desastre.